tal, amigos? Muy buenas noches. Seguimos con las entrevistas para que ustedes vayan conociendo. Me imagino que conocen ya a todos los candidatos, pero ampliando sus conocimientos de todos y cada uno de los candidatos que se presentan el próximo domingo a las elecciones, el 24 de mayo. Y hoy hemos quedado con el actual alcalde de Agüime y candidato al Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canaria, don Antonio Morales. Muy buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches. Porque hay que decir que usted es candidato al Cabildo por Nueva Canaria, pero sigue siendo todavía alcalde de Agüime, ¿no? Sí. Sigo siendo alcalde de Agüime y lo seré hasta con el que se tome posesión, el nuevo alcalde. Sí, porque además estamos con el mandato en pleno vigor, ¿no? ¿Cómo lleva la campaña? Muy bien, la verdad es que compatibilizando las dos cosas, porque tienes que dedicar a veces, ¿no?, a resolver algunos trámites administrativos del ayuntamiento, pero bien, muy bien, me siento muy a gusto. Y, estamos haciendo una ronda, desde luego, por todos los medios de comunicación, reuniendo con colectivos sociales los más diversos, llegando a todos los rincones de Gran Canaria, a todos los municipios, trabajando mucho en Las Palmas de Gran Canaria, pero muy bien, muy a gusto. Nueva Canaria... No es la primera elección en la que... No, es verdad, no es la primera, pero es diferente, porque ahora hay que hablar de toda la isla, ¿no? Claro. Sí, pero fíjense que nosotros hemos tenido siempre, desde luego en el ámbito del municipio no tanto, pero en el de la Mancomunidad del Sureste, siempre hemos tenido vocación de isla, de trabajar por un territorio concreto que representa 120.000 habitantes, pero que habla de un proyecto de desarrollo sostenible que no se puede circunscribir a aquel ámbito local, sino que habla de generar para la isla un nuevo modelo de desarrollo. Usted tiene muy dentro el desarrollo sostenible, no de Agüime, sino de Gran Canaria. De Gran Canaria. Y del planeta, porque al final lo que suceda en cualquier rincón del mundo con respecto a la sostenibilidad, con respecto al daño que estamos haciendo al planeta y las afecciones del cambio climático sobre la salud y sobre el clima, nos afecta a nosotros también. Más un territorio tan frágil como el nuestro. Es lo que dicen los expertos, es decir, sube el nivel del mar y donde más se va a notar es en Canarias. Mira lo que están diciendo los expertos del Instituto Tecnológico de Canarias. En el proyecto Climatic se están desviando los alisios. Eso puede generar problemas serios. Por lo tanto, la sostenibilidad, por un montón de razones, de luego por la emisión de CO2 a la atmósfera y el daño que nos puede hacer en la salud y en el clima de nuestras islas, pero también porque es absolutamente necesario que corrijamos todo lo que se hace negativo en ese sentido, porque también genera recursos económicos y sin duda puede incidir negativamente en el turismo, en un factor que condiciona nuestra existencia. Hombre, si está hablando de Gran Canaria o de Canarias, a lo mejor llegamos a tiempo. Si está hablando del planeta, me parece que eso es una batalla perdida, ¿no? Es una batalla bastante perdida, pero sigo insistiendo, se puede hacer mucho desde lo local y nosotros aquí en Gran Canaria, en Canarias, podemos hacer mucho más. Desde luego, si tenemos en cuenta, por ejemplo, ¿no?, lo que nos gastamos en energía para producir alimentos, simplemente con el transporte, pero lo que nos gastamos en energía por consumir fósiles y no aprovechar nuestros recursos naturales, por supuesto que podemos hacer muchísimo. Y sobre todo porque tiene repercusiones en lo más inmediato, en el clima, pero también en la salud. Pero luego tenemos un problema, porque a corto plazo, si usted llega a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, tiene usted una papeleta tremenda, que es la famosa gasificadora. Sí. El Cabildo interviene en dónde colocar eso, ¿no? Sí, el Cabildo es el que decide en el plan territorial. Don Antonio, es usted presidente del Cabildo y el gobierno del Estado dice que hay que instalarla. ¿Qué hace? El gobierno lo va a tener muy difícil, por mucho que se empeñen algunos, ¿no?, van de prepotentes por la vida, intentando imponernos modelos caducos, porque en el Musel, en Gijón, se construyó una planta muy parecida a la que se pretende para la isla de Gran Canaria, y esa planta nunca se ha abierto. Se inauguró y permanece cerrada, cobrando primas también, porque se dice que las primas las cobran las renovables, pero permanece cerrada. Y es que los tribunales les han dado la razón ahora a los ciudadanos que se oponían, porque la Comunidad Europea plantea que no se puede instalar una planta de esas características a menos de 2 kilómetros de la población. Por lo tanto, en Canarias es muy difícil, la densidad que tenemos de población, que se pueda construir una planta alejada, lo suficiente como para no poner en riesgo la seguridad de los vecinos o de las industrias. Pero además, porque hay que medir otro factor que es muy importante, y es el efecto rebote. Es decir, si usted tiene la planta de gas, pero tiene al lado una industria que tiene propano,
y la otra tiene gas. Por lo tanto, cuidado, porque eso se mide también. Y es muy difícil en Canarias puede haber un espacio. Pero las energías alternativas no son una cosa que se pueda montar de la noche a la mañana, tiene su coste además, pero en tanto eso llegue, ¿cómo haríamos? Pero una planta de gas tampoco se puede montar de la noche a la mañana, porque se recuerda que una planta de gas que lleva diques, contradiques en los puertos, gasoductos, llegar a todas las calles de la ciudad, abrir todos los edificios, meternos en las casas de toda la ciudad. Entonces, eso lleva muchos años también. Pero es que si seguimos diciendo eso toda la vida, decir, pero bueno, mientras no llega, mientras no llega, pero ¿y por qué no llega? Es que pasa una década y no llega, y pasa otra década y no llega. ¿Y no llega por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque por las puertas giratorias, porque la presión que ejercen las eléctricas sobre determinados ámbitos de la política, le pongo un ejemplo, el del señor Aznar y el del señor Rato. Privatizaron Endesa, se inventaron el déficit tarifario, y ahora uno está sentado en el Consejo de Administración cobrando 300.000 euros al año y el otro administró toda la publicidad de Endesa para este país y se ha ganado 26 millones de euros en los últimos años. Por lo tanto, fueron bien pagados, como dice la canción, ¿no? Bien, y entonces, se siente usted mañana en el Cabildo de Gran Canaria. Yo sé que esto es una prioridad para usted, pero la isla tiene otras necesidades. Sin duda. ¿Qué es lo que acometería usted inicialmente para paliar? Pues todo lo que tiene que ver con lo mal que lo está pasando la gente, claro, la poca financiación de los ayuntamientos, usted eso lo conoce perfectamente. Claro. ¿Qué haría? ¿Cuáles son sus primeras 5 medidas? Sí. De todas formas, lo de la energía no es una prioridad para mí. Es decir, porque me dicen, es que hablas mucho de eso. Mira, hablo mucho de eso porque es crucial para esta tierra. Tenemos que avanzar en Canarias, en Gran Canaria, en un territorio aislado como el nuestro, en la búsqueda de las mayores soberanías posibles. Mire, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía del agua, son absolutamente imprescindibles. Muchas otras más, pero desde luego, esas son imprescindibles para la supervivencia. ¿Qué medidas adoptaríamos? Yo creo que habría que adoptar medidas, sobre todo en 3 ámbitos que me parecen fundamentales. Primero, ponernos al lado de la gente que peor lo está pasando. Y hay mucha gente en esta tierra que lo está pasando muy mal. Hablando de un 35% de paro, estamos hablando que tenemos los peores ratios de pobreza infantil, tenemos los mayores índices de exclusión social severa, 1/3 de la población. Por lo tanto, hay que tomar medidas en ese sentido. Y yo creo que de manera inmediata, y lo vengo repitiendo durante toda la campaña, hay que poner en marcha un plan contra la pobreza y por el empleo. 60 millones de recursos ociosos en las arcas, en las cuentas de los bancos del Cabildo, no son de recibo. Por lo tanto, destinar de esos 10 millones a un plan contra la pobreza, con los expertos, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con las ONG que atienden a estas personas, porque las administraciones en muchos casos han hecho dejación de su obligación de protegerlos. Hay que poner en marcha. Y repito algunos datos para que lo tengan en cuenta los ciudadanos. Si no puede ser, es que este Cabildo dedique 1.600.000 euros a emergencias sociales, por cierto, poquito menos que lo que dedica el Ayuntamiento de Agüime, y dedique el presidente 1.600.000 a propaganda y protocolo y el vicepresidente 1.600.000 a propaganda y protocolo, que la suma del conjunto de los consejeros del Cabildo sea de 10 millones. Por lo tanto, me parece que se está haciendo una dejación de la obligación del Cabildo de proteger a los ciudadanos de Gran Canaria. Lo mismo sucede con el plan de empleo, 600.000 euros para un plan de empleo, o en algunas ocasiones no acudir a convenios con la comunidad autónoma, cuando un ayuntamiento como el de Agüime o el de Santa Lucía ponemos alrededor de 2 millones anuales para crear empleo, bueno, parece que hay enormes diferencias, ¿no?, de ayuntamientos y la institución insular. Por lo tanto, la primera medida, utilizar también los recursos que tenemos, los que tiene la institución insular, para negociar con los bancos, para condicionar los pliegos que adjudican las cuentas, los ingresos de las cuentas del Cabildo en los bancos, para que no se sigan desahuciando a 52 familias que tienen su vivienda de primera necesidad y que se ven obligados a abandonarla por las presiones de los bancos, por las actuaciones de los bancos. Potenciar los servicios sociales, porque no puede ser que se terminen las ayudas en junio y a partir de ahí las personas no tengan recursos para subsistir, que tengan que recurrir a sus mayores, a los familiares, para que le echen una mano para poder salir adelante. Por lo tanto, un plan para ponernos al lado de la gente que peor lo está pasando, incentivar los servicios sociales. No puede ser que 3.000 personas estén esperando por una cama en una residencia.
que en esta legislatura no se haya creado una residencia, un centro para mayores en esta isla. Y hacen falta más centros de día, más centros asistenciales, más residencias para atender a los mayores. Por lo tanto, esa es una prioridad. Segundo lugar, generar un modelo económico atractivo, diversificado, plural, que genere empleo, que cree riqueza. Y para eso tenemos posibilidades reales en esta isla que no hemos aprovechado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hablábamos de las energías. Eso puede generar una industria alternativa potente, pero ya no solo para Canarias, sino para el norte de África. Es que Marruecos está instalando parques fotovoltaicos mucho más potentes que nosotros. Y hay ingenieros canarios trabajando en estos momentos en Marruecos. Pero si nosotros podemos crear aquí industrias pequeñas y medianas para ensamblar, para fabricar, para mantener los parques, tenemos que generar, además que no se ha hecho solo una FP de formación de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes en renovables. Y es que nos están demandando que ese será el futuro del planeta, por ejemplo, ¿no? Y ahí se podría quedar muchas industrias. En el sector alimentario, depender el 85% del exterior. La FAO plantea que tenemos que estar entre un 40 y un 50%. Bueno, no se puede generar con esos recursos alternativas. Es decir, es que necesitamos una cajita para meter los tomates y nos tiene que venir de fuera, porque es que ni eso lo podemos fabricar aquí. O sea, tenemos que generar también industrias ligadas a la manufacturación de los productos agropecuarios. Pero es que podemos, aprovechando las nuevas tecnologías, también incorporar mano de obra a este sector. La I+D+I, el que todo el mundo dice la I+D+I, pero mire, es que llevamos años siendo la cola del Estado. Esta isla, la cola de la cola, porque estamos a la cola de todas las colas, en apenas un 0,2% del Producto Interior Bruto. España está en un 2%, en un 2 y algo. Pues tenemos la potencialidad de la universidad, del ITC, trabajando con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Solo, por ejemplo, en la producción de algas podemos ser vanguardia mundial. De hecho, ya hay algunos empresarios que están intentando apostar por eso. El tomate se nos va el plátano. Hay que buscar alternativas. Teníamos 45.000 empleos en los últimos años en el sector primario. Nos quedan 15 en estos momentos en el tomate. Por lo tanto, es posible generar recursos a través del sector primario. Hay que generar obra pública si tenemos recursos. El plan del norte, el plan de carreteras, pelear contra el Estado. No puede ser que se nos abandone de la manera que se está abandonando. Hablamos del turismo. Nueva Canaria plantea una tasa turística. Oh, pero es un impuesto más. No, mire, un impuesto con carácter finalista, que administren los propios empresarios, los sindicatos, los sectores afectados, que no intervenga la administración, que la administración tenga un voto, una voz en ese, que se genere un espacio, diga, oye, pero es que no hay dinero para renovar los espacios públicos. Claro que no hay dinero. Pues entonces vamos a buscar la fórmula, vamos a buscar consenso, a sentarnos, vamos a dialogar. ¿Hay que renovar la planta alojativa? Sí, pero ¿cómo? Vamos a ayudar a los empresarios. Vamos a ver. Y un tercer pilar, los valores democráticos, que no son peccata minuta. La transparencia, la participación de los ciudadanos en la política, en las instituciones, la lucha contra la corrupción. No es peccata minuta esto. Yo creo que hay que hacer muchísimo para volver a generar la confianza de los hombres y mujeres de esta tierra en la política, en las instituciones. Se me ocurren ahora mismo 25 preguntas alrededor de lo que usted ha dicho, porque, en fin, habla usted de soberanía soberanía energética, soberanía sobre el agua. Bien. ¿Sabes cuánto paga el Consejo Insular de Agua en energía cada año a Endesa por producir energía? 7 millones de euros. ¿Sabes cuánto nos ahorraríamos poniendo en la desaladora, como se hace, por ejemplo? Porque dice, es que son realidades, no son sueños, son realidades. Es que eso está haciendo en el sureste de Gran Canaria. Y nos abaratamos muchísimo los costes de la producción. ¿Cómo? Pues poniendo plantas fotovoltaicas para poder desalar el agua. ¿Y a quién le da esa energía? No, es abierta la red. Pues ese es el problema. ¿Por qué razón yo en mi casa no puedo tener células fotovoltaicas para autoconsumo? Porque se lo impide la ley. Por esa razón. Pero bueno, pero claro, si usted hace todo ese proyecto y lo tiene que volcar en la red, vendérsela a Endesa. No hay que venderse, no es así. No es así, pero
En la práctica sí. Usted tiene que volcar esa energía en la red. Sí, tiene que ser así, ¿no? Sí, no o no. Porque claro, esto es un problema complejo y a lo mejor personas vamos a liar, ¿no? Pero quiero decir, la desalación, la depuración de agua ya es almacenamiento. Entonces, no necesariamente hay que verterlo todo. La central Chira-Soria que defendemos, se trata de eso, por ejemplo. De Chira-Soria, el salto, claro. Llevamos hablando cuánto tiempo. Claro, pero por eso, porque hemos tenido instituciones que no se han preocupado, porque ha habido un cabildo que ha hecho dejación de su obligación de hacer un seguimiento al proyecto y de exigirle al Estado que lo cumpla. Habla usted de soberanía respecto a asuntos sociales, empleo, crear planes de empleo, pero esas son facultades que tiene el gobierno de Canarias. No. Sí, no. A ver, yo no tengo esas facultades. Perdón, cuando digo yo, digo el Ayuntamiento de Agüín. Sí. Y he dedicado en los últimos años 6 millones que ha creado 1000 puestos de trabajo. Está bien. Otra cosa que le digo. Lo tengo claro, pero de su presupuesto. Del presupuesto del Cabildo, del Ayuntamiento. Pero mira otra cosa de mi presupuesto. Por ejemplo, una manera muy fácil de generar empleo. Tienes recursos, tienes posibilidades. Trabaja con la pequeña y mediana empresa. Y lo hemos hecho. Y en los 2 últimos años, en los momentos de crisis que estamos viviendo, en el polígono industrial de Arinaga, el más importante de Canarias, se han creado 200 empresas nuevas. ¿Cómo? Reduciendo hasta en un 90% los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Y puede ser, sí, y es que tenemos los impuestos hasta en un 107% más baratos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La diferencia es que ahí se crean 200 empresas. Hay que incentivar todo eso. Es que simplemente hay que agudizar la imaginación, poner sobre la mesa propuestas. Pero esa fórmula para ayudar a la pequeña y mediana empresa es un concepto liberal. 100%, bajar los impuestos, porque bajando los impuestos probablemente recauda más y genera más. Pero no es un concepto, niego la mayor, no es un concepto neoliberal, es un concepto progresista. El problema es que el concepto neoliberal plantea, no hay que pagar impuestos. No, hay que pagar impuestos, porque tiene que haber en el fondo un componente de justicia social. Y usted tiene que contribuir. Pero lo que no puede ser es contribuir para derroche, para voladores, para artificios. Usted tiene que contribuir, pero si ya ha contribuido y si con lo que usted está contribuyendo se cubre con eso los servicios sociales y el bienestar social, pues no hay que seguir apretando al mismo señor. Yo soy partidario, desde luego, que el que más tenga, más tiene que pagar. Pero la pequeña y mediana empresa, los autónomos de este país, que son trabajadores cualificados para generar empleo y riqueza, bueno, pues no tienen que estar sometidos a la arbitrariedad y al abuso. Por lo tanto, no es un concepto neoliberal, es un concepto progresista. Es decir, trabajar con los que están generando empleo para que redunden en el beneficio de la colectividad, para que se genere trabajo. Y por lo tanto, para que se empleen las familias y no como ahora, que es el modelo precisamente que nos lleva, los que se dicen que son neoliberales, los que ahogan a las pequeñas y medianas empresas y tienen a las familias de este país en una situación de exclusión social severa, ¿no? Bueno, si se dan circunstancias como las que se han dado en este último mandato del Cabildo de Gran Canaria, en donde por diversas causas, fundamentalmente decía el Gobierno de Canarias porque el Estado había recortado, y nos encontramos con un problema como la cuarta terminal, la cuarta fase de la circunvalación, o la carretera a la aldea, y el Cabildo tiene dinero pero el Gobierno no quiere, el Gobierno de Canarias, ¿usted qué haría? ¿Es usted partidario de más Cabildo y menos Gobierno de Canarias? Yo creo que la ley establece las competencias que cada una de las administraciones tiene que tener. El problema es cuando no se ejerce. El problema es cuando no se ejerce sin exigir las financiaciones correspondientes. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que gestionar bien las competencias que ya tienes y que en muchos casos no se gestionan bien, y hay que exigir la financiación adecuada y pelearla en los ámbitos en los que hay que pelearlo. Y las administraciones públicas y las personas que están al frente de las administraciones públicas tienen muchos recursos para eso, muchísimas posibilidades. Una, las del ámbito administrativo. Dos, las del ámbito judicial. Y tercera, las de los ciudadanos en la calle. Es decir, que este Cabildo haya aceptado sumisamente en esta legislatura que se nos hayan retirado las ayudas a la desalación de agua, al POSEI, al transporte, a las carreteras de la aldea, al pabellón Gran Canaria Arena. No. Bueno, y que ha sido gran parte también el Gobierno de Canarias, no solo el Gobierno del Estado. Gran parte no, igual. Es decir, el Gobierno del Estado y el Gobierno de tal, los dos. Pero yo estoy hablando ahora de la dejación que ha hecho el Cabildo de defender ante el Estado todos estos agravios para la isla de Gran Canaria. No lo ha hecho.
Por lo tanto, me parece que cuanto menos, es decir, un responsable público tiene que, primero, exigirle en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Porque yo lo he hecho y lo estoy haciendo en estos momentos en los tribunales con el propio Cabildo. Si usted tiene un convenio firmado y a usted le corresponde aportar 10 millones, yo lo llevo a usted a los tribunales. Y usted me paga los 10 millones porque eso está firmado. Yo lo he incluido en mis presupuestos y yo he adjudicado la obra porque usted me dijo y por eso me autorizó a mí mi interventor. Y yo tengo que ir a los tribunales. Pero no se puede quedar en bueno, tal, y cuando llegan las elecciones quejarse. No, no, no. Hay que utilizar las vías que establece un Estado de Derecho. Y los ciudadanos en la calle. Mire, la aldea dio un ejemplo extraordinario en el siglo pasado de eso, de cómo un pueblo se rebela y ante la presencia de un ministro para plantar cara. Bueno, pues no podemos renunciar a eso. Y si hay que ir a Puerta del Sol, pues habrá que ir a Puerta del Sol en alguna ocasión. Me parece a mí que usted tiene una confianza en la gente, sobre todo en la gente en la calle, que de ninguna manera se comparece con la realidad, porque la sanidad en Canarias es un auténtico desastre en este momento, sobre todo el servicio de urgencia. Se propone crear una manifestación para que, en fin, estas cosas se solucionen. 200, 300 personas. ¿Qué le pasa a la gente? Yo he estado, sí, es verdad, hay una auténtica desmotivación. La gente ya no, por eso hablábamos antes de recuperar la credibilidad en la política, en las instituciones, el desafecto y el rechazo de los ciudadanos. La gente ha perdido, ¿no?, la credibilidad, pero eso muchas veces es inducido, Muchas veces se inducen a desmovilizar y a desmotivar a los ciudadanos, precisamente por una sociedad inerte es mucho más fácil de manipular. Eso son, vamos, teorías aplicadas a rajatabla, ¿no?, por los grandes poderes económicos. Se trata de desmovilizar a la ciudadanía. Pero no siempre es así y luego se han producido en este país, afortunadamente, movilizaciones sociales que han conseguido transformar la realidad. Otra cosa es que para algunas cosas las instituciones empleen los medios que tienen que emplear, utilicen los medios de comunicación necesarios para movilizar a la sociedad, y para otras cosas no. Que sea muy importante el petróleo y que no lo sea la sanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende también cómo utilices esos medios, cómo trabajes con la ciudadanía, cómo generes conciencia y participación. Y no a veces que los ciudadanos se sientan manipulados en aras de defender una idea de carácter partidista, ¿no?, que muchas veces no responden al interés general, sino al interés de unos pocos, aunque se intenten escudar detrás del interés general. Bien, hay grandes proyectos que el Cabildo de este último mandato y de anteriores ha venido cometiendo y gastando muchísimo dinero. El tren. Me parece que solo en proyectos del tren estamos por alrededor de 40, 50 millones de euros, que es una barbaridad, es un montón de dinero. Pero no ha sido el Cabildo quien nos ha ido empleando. Es decir, esos recursos son recursos del Estado. Estoy hablando de la administración en general, ¿no? Sí. Para una obra que por la situación económica que vivimos ahora mismo no se va a llevar probablemente a cabo en, no sé, pero unos cuantos años, no es lícito, o es lícito gastar tanto dinero en algo como eso, aunque sea otros quien pongan el dinero frente a las necesidades que tenemos del día a día. Bueno, eso también tiene, vamos a ver, segunda pista o tercera pista del aeropuerto, en fin, todo ese lío, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace. Entre otras cosas, me parece que lo de la tercera pista es una auténtica barbaridad. Pero es verdad que el Cabildo no ha empleado dinero público. Es verdad también que tú no puedes emplear un dinero, si Europa destina un dinero a la comunicación, a la movilidad, tú no puedes emplearlo para servicios sociales, tienes que destinarlo a la movilidad. Los ciudadanos tienen que saber eso, ¿no? Que si a ti te llega un dinero para la agricultura, no lo puedes utilizar para el deporte. ¿La gente sabe eso? Lo tiene que utilizar para la agricultura, por eso. Porque poca gente dice, no, es que usted se gasta el dinero en esto. Por eso digo, las personas tienen que saber que los recursos tienen un carácter finalista. Y si no los empleas con ese carácter, hay una figura que se llama prevaricación, que puedes ir a la cárcel, porque puede ser inhabilitado como cargo público, ¿no? Por lo tanto, pero sí es verdad, yo considero que en estos momentos esta isla tiene otras prioridades y de luego este Cabildo va a tener otras prioridades si a mí me conceden los ciudadanos la posibilidad de gobernar, ¿no? Usted antes hablaba del empleo y hablaba de lo que usted ha hecho en el polígono de Larinaga, que efectivamente es el polígono más importante de todo el archipiélago, pero no toda la isla tiene esa posibilidad. ¿Cómo actuaría el Cabildo frente a los empresarios o con los empresarios para generar empleo? Sí, la isla sí tiene posibilidades, Se trataría de crear con los empresarios y con los polígonos industriales, porque unos funcionan de una manera y otros de otra. Yo estuve el otro día con unos empresarios de Telde y a mí se me caía la cara de vergüenza. ¿Por el coro? Claro.
No puede ser un polígono industrial de esas características. Y es que tenías que andar por las calles sorteando los agujeros enormes, que se te podías caer dentro y darte un buen leñazo. O sea, no puede ser. Pagando 4 veces o 5 veces más impuestos que los empresarios del polígono industrial de Arizaga. Por eso le decía yo antes, ¿no? Claro que hay que crear. Mire, ¿sabes cómo lo gestionamos nosotros? Por eso le decía lo de la tasa turística. Pues creando una entidad de conservación. Una entidad de conservación que cobra los impuestos, que pagan los empresarios, que va a un fondo, que administran los empresarios. Son los empresarios los que dicen, este año, ¿qué hago? ¿Asfalto la calle? Pues asfaltamos la calle, que está mal. No, este año, que hay que cambiar las luminarias porque nos estamos gastando mucho luz y hay que poner LED para reducir. Venga, vamos a emplear este año en poner LED. Los empresarios. Nosotros somos un voto en esa mesa. Y ¿sabes cómo actuamos? Cuando nos dicen el empresario, es que hay uno que no paga. Entonces aparece el aparato municipal para obligarle a que pague. Oye, que hay problemas, planes de pago. Es decir, no se puede ahogar ni asfixiar a nadie, sino facilitarle la tarea. ¿Se puede hacer con el conjunto de los polígonos? Claro que se pueden hacer. Y que la institución insular puede hacer de árbitro, puede hacer con los municipios, puede crear sinergia, claro que sí, las organizaciones empresariales, claro que sí. Nuestra voluntad es la del consenso, la del diálogo, esto lo hemos hecho siempre, no entendemos otra manera, no entendemos la política de otra manera. Por lo tanto, el cabildo debe ser, digamos, un elemento dinamizador de la economía local, de la economía insular, actuando con cada uno de los municipios. Las Palmas de Gran Canaria es muy importante, fundamental para el desarrollo de la isla. Pero no se puede actuar. En esta legislatura ha habido ciertos enfrentamientos entre el Cabildo y las Palmas de Gran Canaria. Hay que buscar el diálogo, el consenso, porque solo remando juntos en las situaciones de zozobra como esta... Aunque sean de fuerzas políticas diferentes. Aunque sean de fuerzas políticas diferentes. En la Mancomunidad del Sureste, por ejemplo, 3 municipios de fuerzas políticas distintas. Bueno. Sí, ¿no? En algunas ocasiones incluso enfrentados. Y con personalidades distintas, pero hay que buscar lo que nos une y ponernos de acuerdo en lo básico, en lo fundamental, y a partir de ahí después todo lo demás queda en un segundo plano. Don Antonio, estamos ya en 25 minutos, estamos terminando la entrevista y a mí me gustaría haber tenido más tiempo para seguir hablando de otras muchas cosas, pero a esta cámara que tenemos aquí, pues la oportunidad de decir lo que quieran los gran canarios con el fin de que le den su confianza el próximo domingo, ¿no? Bueno, pues los hombres y mujeres de la isla de Gran Canaria, yo les pediría que analicen, ¿no?, las propuestas que se hacen con rigurosidad. Yo creo que no tiene sentido la democracia si no es desde la participación real de los ciudadanos. En campaña electoral te suelen insistir en lanza 4 ideas básicas y ya está, y eso le llega a todo el mundo y con eso... Mire, no, yo no creo en eso. Yo creo que la gente tiene que reflexionar sobre lo que se dice, sobre lo que se propone, que ahora todo el mundo empieza a vender... A mí me produce arcadas, ¿no?, escuchar a mucha gente ahora hablar de renovables, hablar de por el empleo, de recuperar la dignidad de los trabajadores. Mire, ¿y qué ha hecho en estos 8 años atrás, en estos 4? Mire, no vendan humo en esta época, ¿no? Por lo tanto, sean rigurosos a la hora de los planteamientos. Yo estoy ofreciendo a los ciudadanos gestión y honradez en los recursos públicos. Manos limpias para trabajar y mucha dedicación, mucho esfuerzo, como he hecho siempre en mi vida. Por lo tanto, pedir a los ciudadanos que valoren esa posibilidad de que otra Gran Canaria es posible, de que estamos poniendo propuestas concretas sobre la mesa, no fuegos de artificio, basadas en hechos reales, en concreciones, en proyectos ya ejecutados. Por lo tanto, tienen la posibilidad los hombres y mujeres de Gran Canaria ahora valorar entre elegir una opción conservadora que nos ha llevado a la situación en la que estamos o una acción de progreso que tiene sobre la mesa propuestas y alternativas reales para Gran Canaria, desde la gestión y desde la honradez en la administración de los recursos públicos. Que valoren esto, si consideran que yo creo que estamos muy bien situados en este momento, las encuestas nos lo dicen. Estamos llegando y podemos tener la posibilidad de gobernar Gran Canaria. Posiblemente pedirles la confianza, que crean en nosotros, en los que hemos estado durante una buena parte de nuestra vida dedicando a servir a la ciudadanía a través de la gestión de los recursos públicos, de las administraciones públicas, con absoluta transparencia y honradez. Muchas gracias, don Antonio, por estar aquí esta noche con nosotros. Yo espero después a su equipo, que tiene gente por aquí, para comprometer lo que venga después del día 24, para hablar de
de la gobernanza de Gran Canaria, ¿no? Espero tenerlo por aquí otra vez. Encantado, muchísimas gracias. Don Antonio Morales, candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por Nueva Canaria.